Searcher por parte de la memoria de los furries. Esta categoría de gente denominada furries son gente que usa fursuits o trajes que son relevantes o usuarios normales para poder identificarse de manera usual o poco común, ya que hoy en día no es algo tan yanti común, ya que hoy en día esta pornografía lo puedes encontrar con facilidad o en alguna especie de cómic o incluso en las cosas que ves ahí en la televisión, dependiendo si tienes cable o no. Si no tienes cable, es probable que hayas visto toda tu vida cosas relevantes como marionetas de perritos, pero no creo que hayas visto puras. O quizás sí por medio de la televisión local extranjera que llega a tu casa, por medio del canal 7 o el canal 5, que era lo más común. Bueno, llegando al tema, vamos a especificar ciertos patrones. Aunque no he puesto un orden para este video, me gustaría ser más específico en ciertas áreas. Si ustedes son viejos suscriptores de mi canal antiguo, que es el mismo que estén ahora, notarán que hablaré de manera más subjetiva en este momento. Como podrán ver, yo fui furry alguna vez, yo tuve mis reuniones, bueno, Fursona no me la logré hacer, me dio mucha vergüenza mantenerme desnudo, pero sí tenía Transformice. Transformice es técnicamente algo parecido a los furros, pero no lo es debido a una razón, pero dependiendo de la situación o circunstancia. Pues Transformice se aplicaba la regla de los ratones originales, o sea, no usar forma humana ni forma así para identificar. Pero las expresiones que hacían no las hace un ratón común normalmente, así que ahí tenemos una ventaja. Pero bueno, de allí va la cosa. Pasando el tiempo, descubrir ciertas cosas y estudios, avances, tiempos de dolor y mucha angustia. Contrólame. El punto es este. Durante mucho tiempo estuve en esa área y puedo decirles que puede ser bonito al principio, pero no al final. Les contaré cierta parte de ello para que entiendan un poco el porqué. Cuando yo conocí esta área no la veía como algo negativo, la veía como algo normal, pues se nos enseñaba que los pensamientos libres eran algo muy común. Hasta ahora creo que lo hacen. Además, cuando los pensamientos libres no siempre son algo buenos, no todos. Solo los pensamientos que realmente tengan que ver con Dios. Ah, claro, soy cristiano, por eso digo esto. Si ustedes no creen en Cristo, pues ya es cosa suya. Bueno, de allí explicando la situación básica de esto. El origen de los furries es mejor no tocarlo mucho, pero si me toca hacerlo, lo hago. Solo daré un resumen básico. Egipto es la respuesta a esto. Y no haré mucha más explicación. Porque si vamos más a fondo, yo creo que ahí sí no podría hablar. Bueno, teniendo al cabo, tranquilo. Durante un tiempo, yo estuve en Transformice, descubrí la época de la guerra de los chamanes, o sea, los que sabemos de juego sabemos muy bien que durante el 2012 hasta el 2015, la gente que le tocaba hacer chamán en equipo se andaban matando entre sí. Tenemos que estar muy bien. Mamá, silencio. Por favor. El punto básico. Que lo que según se refiere con chamanes es que en el juego originalmente, si yo estudié la historia de Tigrunet y Melibulele, o Melanie Christine, ellos habían enseñado a los ratones para que pudieran transformarse en objetos que ayudaran a los demás a pasar, pero como el juego nunca tuvo éxito de esta forma, o no lo suficiente, decidieron agregar esta habilidad para poder hacer que los ratones pudieran crear objetos de la nada, como por ejemplo cajas, eh, madera, cosas así. E incluso poderle dar razones a los ratones, pero eso ocurrió en una actualización más adelante. Pero el punto era que también existían los famosos cañonazos, esos cañones de miércoles que nos mataban a cada rato, seguramente lo podrán recordar. No obstante, el punto consiste así, que comprendí que era un lugar libre donde uno podía hacer lo que uno quería, y se sentía mejor que la misma vida real, lo cual, cuando uno es joven, piensa que es lo máximo, pero con el tiempo comenzarás a entender que no es del todo así. Pues te alejas de todos, y en ese momento pues tampoco los culpo. Nadie quiere escuchar a sus padres discutir o pelear por cosas como la casa o el hogar. Es molesto. Y en otros puntos extremos que explicaré después, puede ser muy mortal. Pero pasando el tiempo, llegando a otros años y otras épocas, Transformice comenzó a cambiar. Y Melanie Christine también comenzó a cambiar, pues ya no sé lo que hacían al principio. Regalaban fresas, ponían trajes suaves, o sea, era algo épico. Pero cuando descubrí que los chamanes en la vida real son técnicamente algo muy cercano a los brujos, porque lo usan por la naturaleza. O sea, lo son, pero usan básicamente, mamá, por favor, no me interrumpa. Básicamente lo son, pero usan poderes de la naturaleza para hacerlo. En ese caso como plantas, cosas así, lo cual no se tiene que hacer.
Sin embargo, el punto es que es mortal, porque esto allí técnicamente, ¿sabes? No, después hablaré de este tema de los apócrifos, pero en un libro extracanónico, el Reman Rey Melquisedec explica que la desobediencia ante Dios significa la pérdida de la energía vital, o de la fuerza vital. Por lo tanto, lo que hacen ellos les quita vida. Y os explicaré mucho esto, pero de otra manera. Verán. Cuando uno juega a uno piensa que es algo común, pero el punto es que como lo es como algo normal, dicen que estás exagerando, eres religioso. No. Explicaré por qué. Cuando tú creas un juego, creas un mundo, creas una zona, es como que, por ejemplo, tuvieras una responsabilidad tan grande como la que tuvo Dios al crear la tierra. Y antes de que digas que Dios no existe, amigo, te lo repito, soy cristiano. No me voy a discutir esto ahorita. Sin embargo, básicamente hablando, para poder explicar esto mejor, técnicamente ella diseñó un mundo muy bonito y tranquilo, pero cuando uno crea un mundo tiene una responsabilidad, porque es un mundo alterno, o sea, es algo que tú creas para otros. La gente podrá hacer lo que quiera con tu idea, hacerle un what if o cosas así. Y años más tarde, pero en ese momento no comprendía la importancia de eso. Después, cuando descubrí los chamanes, me puse muy mal y dejé de jugar en el modo normal y me fui al modo desvelante, el cual solo era puras carreras conseguir el queso, lo cual era lo básico, lo que realmente un ratón hace en el mundo real, pero la única diferencia es que no tienes que morir. No obstante, hablando de las circunstancias de la vida como esa situación, años atrás dejé de ir a Transformice, pero descubrí la serie de Transformice, la Cartoon Series, y ahí explicaba un poco mejor su contexto, pero igual estaba pésimo, o sea, la animación es excelente y el audio genial, pero el mensaje era muy perturbador, de una u otra forma en ciertas áreas. Pero de allí, el punto al plano final de todo esto es que Transformice es un mal juego, es un juego Papat. ¿Qué es Papat? Vayan a Star Wars y busquen quién fue Mace Windu y qué es Papat, verán. Papat básicamente, resumidas cuentas, es estar en el medio. Nadie le dice que Dios te quiere frío o caliente, pero si estás en el medio te va a vomitar. En pocas palabras, si tú andas entre la luz y la oscuridad, no puedes estar con Dios. Te quemas o te destruyes. Y muchos cristianos andamos en la mitad. Yo me esfuerzo por no estarlo, porque tengo conocimiento para estarlo, pero te haces mucho más daño del que crees. Por casualidad, si me están oyendo, no sé si se puede decir esto, Shirley, Sandra, Rea Rincón y Steven, muchachos, están en esta área, traten de no estar así. Y antes de que me digan que los estoy acusando, criticando, les digo porque ya pasé por lo que ustedes están pasando. Aunque bueno, la desventaja de ustedes es que nunca tuvieron en nada furry, pero chicos, no jueguen con la gracia. Si saben que algo está mal y lo están haciendo, tengan cuidado, por favor. Bueno, volviendo al tema, esto fue muchas cosas que llegan a escuchar el video. Verán, cuando uno trata de buscar de Dios no es sencillo, porque cuando buscas a Dios pierdes muchas cosas, amistades, gente, poder y dinero, por naturaleza, y te reencuentras con tus peores pesadillas, cuando en el pasado. Yo ahorita estoy tratando, no os mentiré, estoy viviendo una, pero trato de no darle control ni poder. Me esfuerzo por ser un hombre de bien para Dios. Lloro porque es muy difícil hoy en día, porque se nos enseña en la vida que cualquier idea es normal, y eso ya no es así, porque llegará el punto en que el ser humano ni sabrá ni dónde está parado. Pero bueno, basándonos en otras áreas después de lo de Transformice, comprendí que también existían las Furzonas. Conocí al Dragon Foxer, alias Talia Montes, Irunioa o Ioa, algo así, un apellido guaraní tiene. El punto es que esta chica yo la tomaba como ejemplo para seguir adelante con mis dibujos y estos. Pero un día llegamos a tener una discrepancia, porque vi un dibujo de ella que se dibujaba. Es incómodo decirlo, pero sí se dibujó con su forma furry de un área muy extravagante, por así decirlo. Y ya le dije, me parece bonito tu diseño, pero me parece un poco contraproducente, porque se estaba mostrando desnuda, así que era incómodo. No obstante, al día siguiente me bloqueó. Yo me lo tomé mal tanto al principio, aunque estaba furioso por dentro. Después decidí verla en DeviantArt y comprendí que se hizo un cómic llamado Crecimiento o A Grow. Yo lo vi y le dije que no estaba bien lo que estaba haciendo, porque me preocupaba mucho, pues la consideraba como una amiga. Sin embargo, ella también me bloqueó allí y la dejé allí. Un tiempo después le envié un video, pero tampoco respondió. Luego comprendí que no podía seguir tratando, aunque a veces mi corazón trata, pero no debe, pues no podemos tomar decisiones por Dios. Esa chica querrá salir o no es su problema. Incluso ahorita creo que ya tiene enamorado. Si no es por decir novio, no lo sé, porque no sé si se van a casar algún día. Sin embargo, está con su vida.
Aunque a veces siento mucho dolor y rencor hacia ella, pero trato de no sentirlo porque está mal. Como que no podemos sentir eso, o no es que no podemos, sino tenemos que sanar la herida. Pues cuando uno técnicamente usa un animal como representación significa que se siente como tal. Un ejemplo de esto es que ella usa el personaje del zorro. O sea, no el zorro de la novela El Zorro, claro, perdón. O sea, es que se escucha mal decir la palabra zorra, porque hoy en día esta palabra ya denominada S-O-R-R-A se la usa para decir prostituta. Y eso está mal. Lo que quiere decir es que se dibuja con el lado femenino de un zorro. Así que dejaremos las cosas claras. Cuando se dibuja así, se identifica. Yo en mi caso usaba un ratón porque, bueno, te diré una palabra. ¿Qué pasa cuando se alimentan contigo? Claro, no es físico en sí al 100%, pero más es moral y ético. Así que tranquilos. Sin embargo, os explico una cosa. Cuando uno trata de entender cómo vive la otra persona es muy difícil porque abres demasiado. Y eso es dañino, porque no estás con Dios por hacerlo. Pero si estás con Dios, Él te tiene la salida y la entrada, incluso te llega a sacar. A veces incluso hay momentos en los que me pongo a pensar cómo uno puede mejorar. De todas maneras, uno intenta ser mejor persona, ser educado y no contestar a los padres. Pero cuando uno, digamos, tiene muchos conocimientos y también cuando uno tiene un ego muy alto o cuando también uno comprende que los padres no cambian con el tiempo, no siempre es así. Y sabiendo que en cierto modo los hijos se rebelan hoy en día contra los padres de manera más frecuente que antes, y si los padres antiguos con los actuales se enfrentan, no, los padres antiguos se enfrentan a los hijos actuales, sería una guerra muy sangrienta. Gracias a Dios él nunca permitiría algo así. Sería una locura. De todas maneras, si preguntan por qué digo esto es porque no sé cómo contar esto, y si no lo contaré no lo haré, pero hay chicos muy diferentes. Es lo que puedo decir, no puedo contar más. Pero bueno, dejando esto al cabo, ya que hoy en día el punto es que hoy en día los chicos contestan y responden a los padres. Yo no lo hago porque, bueno, comprendí el contexto y siempre pregunté por qué había que darle tanto respeto, porque yo siempre he preguntado lo que sea. ¿Por qué existe un Dios? ¿Por qué existe el ser humano? Tanto así que me mandaban a callar, pero lo tuve que averiguar por mi cuenta, con libros, estudios y gente que ha vivido milagros y experiencias. De cierta forma. Pero bueno, creo que estoy yendo un poco del tema. El punto es que cuando uno está en los furry, uno se siente como querido o más o menos amado por gente de la comunidad. Pero ¿qué pasa cuando eso se vuelve parte de ti? Pierdes el control, pierdes el rumbo a largo plazo, a tal punto hasta que te crees esa persona y te haces daño y haces daño a los que te rodean, pero no te das cuenta en el momento. No es hasta que ves a los demás destruidos y tú con éxito. Es como cuando uno dice la analogía de Anakin Skywalker o la de Harvey Dent, que del miedo viene la ira y la ira viene el enojo viene la ira y la ira viene el sentimiento. En el caso bíblico sería básicamente que uno sin Dios, eso sí le va a pasar al ser humano. Pues esa es la fuente de amor más grande del mundo y si el humano no la tiene, ¿cómo planea vivir con ella? Y si uno no cumple las leyes de Dios, ¿cómo uno piensa seguir adelante? Uno dice, un psicópata no puede vivir entre la gente. Si supieran la cantidad de gente que está tan trastornada como para ser uno. La gente cree que ha ganado la guerra porque mataron a un hombre que técnicamente quiso la libertad de Alemania hace mucho tiempo. Y claro, no apoyo a los nazis. Tengo una elegía interesante, pero no los apoyo. Porque matar judíos nunca es una buena opción. La Biblia dice que cualquiera que se mete con el pueblo de Abraham termina mal. Pésimo. Chávez se metió y ya saben cómo acabó. El punto es Hitler en su pasado sufrió bastante y él no tuvo a Dios y en consecuencia se quiso cargar al planeta. Todo el planeta se lo cargó a él, pero en consecuencia se vengó de otra manera, bastante fea. Si preguntan por qué él se quitó la vida, lo más probable es para que no se burlaran de su cuerpo, lo cual se lo hizo en una biografía, pero también fue porque no quería que se burlaran de Alemania, porque él, aunque fue austriaco, se sentía alemán. Y no lo admiro, te lo repito.
Pero hay algo que sí me pone muy triste porque él sabía que no podría ganar la guerra en un punto ya. El punto es que para él fue una lucha muy grande, pero no tenía que hacerlo a su manera. Que es algo que no todos entendemos. Sin embargo, se explica una cosa interesante aquí. Si sabemos cómo él logró vengarse del planeta cuando murió. Cuando quedaron los soviéticos y los capitalistas, la gente se peleó entre sí, pero hay una constante que no están viendo. Él dejó técnicamente a cargo a unos generales y ellos consiguieron hacer la Unión Europea y técnicamente quien la controla es Alemania. Así que en pocas palabras, lo que consiguió Hitler lo consiguió de otra manera otra persona, así que no había un patrón. Pero el patrón de maldad sí hay, y todo no empezó por él. Si ustedes piensan odiar después lo que voy a decir, igualmente Dios les bendiga, porque la verdad es que esto lo empezó fue Otto von Bismarck. Si Bismarck no hubiera alterado el telegrama que se le envió para que Francia recibiera lo que le pasó en aquella conversación con el rey, nunca hubiera ocurrido la guerra franco-prusiana y con contraparte no habría revanchismo entre Francia y Alemania y no hubiera ocurrido ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial. Por el cual el culpable de todo esto no fue Hitler, sino Bismarck, porque desde Bismarck no vio un patrón real que ocurriera, pues Bismarck solo se aferró a un sueño y en consecuencia atrajo la destrucción de su pueblo 100 años después. Bueno, no sé si estoy exagerando. Tengo que recordar cuando fue presidente, bueno, fue canciller Bismarck. El punto fue así, que técnicamente hablando lo mismo pasó con Simón Bolívar. Bolívar tuvo éxito, sí, pero fue porque tuvo ayuda extranjera. El punto es que la manipulación nunca sirve nada más que para destruir a largo plazo, y eso lo demostramos con Alemania. Y perdón si me he vuelto a desviar del tema, pero ¿por qué toco estos temas? ¿Por qué toco estas áreas? Porque cuando hay orgullo, no se puede ver más allá que eso. Pero cuando está eso y cuando hablamos de los furries, hablamos de lo que es la forma de actuar y la forma de los furros, los diseños que sean creados incluso en Japón, que es el que más tiene, es algo que afecta mucho hoy en día. Pues se crea algo así, pero el punto es que cuando uno cree todas estas áreas y situaciones, a pesar de lo que ocurre y se ve, es tremendamente destructivo. Pues no sé lo que sea explicándoles lo de Alemania, lo de los demás, lo del control absoluto. El punto es que estas personas eran extraordinarias y no siempre gana el que tiene el conocimiento más grande, pues se ha demostrado que ya no es posible. Pues aunque hubo momentos en los que sí ganaron, no duraba. Cuando ya el líder moría, no había sentido de continuarlo. Era algo horrible, pues no se sabía qué hacer. Además, por cierto, tienen que entender algo. Cuando mencioné es porque cada ser humano es muy parecido, pero hay seres humanos que son diferentes de cierta manera u otra. El punto es este, hay superhumanos, no puedo decir más que eso. Y si son educados de manera mala, habrá final. Y un final malo. Y perdonen al perro que está chillando, pues no sé qué le pasa. Bueno, después de esto lo que puedo decir es lo siguiente. Hay otra gente que hace contenido furry, contenido de cosas así, pero yo no voy a extender más el tema porque creo que me he quedado sin tema o no recuerdo lo que les iba a decir. Pero durante todo ese tiempo me sentí como tal. Pero el punto es que cuando uno se pone ese traje es porque se siente en paz, siente tranquilidad, siente que no tiene que tener la responsabilidad de ser un ser humano, porque el ser humano se le enseña es a trabajar, a sobrevivir y a comer. Y es algo que el ser humano no quiere ver ya, porque ya lo ha vivido tanto que solo quieren alejarse del mundo real y ir a una ficción y volver a la realidad. Y ellos no lo permiten porque saben que si hacen eso, el mundo se va a acabar. Y muchos se pueden estar riendo de esto, quizás en ciertas cosas que estoy comentando,
pero es que quieren traer su ficción a la realidad, lo cual es algo que no es posible, pues hacen daño. Es como los otakus, pero la única diferencia es que ellos saben que no pueden traerla. Pero si encuentran a la mujer en la vida real, es simplemente una socia o parecido. Pero lo que Dios tiene es mucho mejor. Tiene una función para estructurarse, puede complementarse, puede darse básicamente hablando de algo que tiene que ver contigo, porque tú eres el que decides cambiar, salir, porque lo que realmente hay en los furries, la gente que usa eso, es falta de afecto y falta de amor. Pero a veces eso puede ser confundido con perversión y violación. Sí, porque hay furries que hacen eso. Pero no todos son así, algunos están en el mapa del furricismo. Otros simplemente quieren estar en paz. Y otros simplemente desean un poco de comprensión y amor. Yo busqué eso en Cristo y lo he encontrado. Desde pequeño me lo inculcaron, pero aprendí a aceptarlo y a quererlo y que yo realmente lo desee. Porque si uno sirve a Cristo solo por obligación de nada sirve, pues no eres tú.